Presencia del ministro de Salud de la provincia del Chaco, doctor Sergio Rodríguez. Sí, señor. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la Gracias primera por vez la que bienvenida, la primera vez que lo la visitamos. primera vez que está aquí en los estudios. Bien, ¿cómo está esa gestión? Y yo creo que estamos mejor. Son situaciones complejas las que nos toca enfrentar. Creo como un poco hay que saber que ninguna situación de gestión, independientemente de los tiempos, son sencillas, que eso es algo que uno tiene que tener muy presente al momento que acepta. Claro, Y que en esta situación donde hay una realidad nacional, una realidad provincial muy compleja, es donde más serenos tenemos que estar y donde tenemos que ser muy precisos a la hora de tomar decisiones. Pero como yo siempre digo, las crisis son oportunidades de crecimiento y de fortalecimiento. Yo no tengo ninguna duda de que la provincia del Chaco se merece tener una situación mejor y no tengo duda de que vamos a salir adelante y cuando salgamos adelante vamos a estar más fortalecidos porque en la abundancia es fácil gestionar, lo difícil es saber gestionar en las dificultades, ¿no? sí, sí. Entonces, eh, yo tengo mucha confianza, eh, primero porque el gobernador nos da mucha confianza a la hora de decirnos hacia dónde tenemos que ir. Y segundo, porque el Ministerio de Salud tiene mucha fortaleza. En los recursos humanos de salud, eh, yo fui parte del sistema en su momento, lo que notábamos era que nos faltaba comprensión de parte de las autoridades o no, nos faltaba un poco también de sentir que nuestro trabajo que era importante. Y si yo lo sentía eso como personal del Claro. ministerio en su momento, me parece que muchas de las cosas que hoy hacemos es porque los escuchamos a ellos que trabajan todos los días, ¿no? Ahora sí tenemos que poner un orden. Lamentablemente a veces el orden trae aparejado situaciones eh, que no son felices para todo el mundo. Pero como siempre digo, el destinatario final de las acciones de un ministerio y más de salud es la gente. Entonces tenemos que gestionar para que la gente tenga mayor accesibilidad, para que tenga mejores servicios de sacar del centro de la escena que se gestiona hacia adentro, sino que hay que gestionar hacia afuera. Y bueno, y ahí viene corregir muchas cuestiones que llevan muchos años instaladas y que a veces nosotros, siempre digo que nos acostumbramos a responder de una misma manera y creemos que eso es una verdad absoluta, ¿no? O sea, Claro. se normalizan situaciones anormales, esa es la definición. Pero bueno, hay que trabajar, yo creo más en el trabajo, en el diálogo, en el avance, teniendo firme la convicción hacia dónde uno quiere ir, ¿no? Hace un mes aproximadamente cambiaron las autoridades de los dos hospitales, tanto el pediátrico como el hospital Perrando. Sí, el Hospital Perrando hubo un cambio de gestión que veníamos trabajando hace mucho tiempo. O sea, nosotros creemos que los cambios, en el ministerio también tuvimos cambios de Sí, subsecretaría. Los cambios a veces son refrescar un poco y poner nuevos objetivos en la gestión. Eso también hizo que el trabajo hecho por la dirección anterior del Hospital Perrando eh, creó condiciones específicas para que esta gestión avance un poco más. Eh, y eso es fundamental, lo mismo puede llegar a pasar con cualquier nivel del ministerio. Los cambios que nosotros trabajamos a veces es un poco para darle, porque es muy agotador esto. claro. Entonces también hay que darle respiro, hay que darle nuevos aires, pero tiene que ser en un ambiente de armonía y de entender que, como digo yo siempre, hay generales que son para la guerra y otros generales que son para la paz. Me puede pasar a mí que Sí. yo que en algún momento también tenga que dar un paso al costado y que venga otro que tenga las energías o que tenga los objetivos que requieren en ese momento. Entonces, en el caso del hospital pediátrico, el doctor Ramos venía ya acompañando la Sí, gestión de la doctora Michelini se jubiló y lo que sí logramos es crear un espacio donde dos codirectores muy jóvenes que tienen el respeto de sus pares dentro del hospital, que conocen el hospital palmo a palmo, empiecen a amigarse con lo que significa gestionar un hospital.
porque nosotros como profesionales de la salud nos formaron para ejercer la profesión. Tenemos que empezar a pensar, el ministerio tiene muy en claro que hay que formarse también para la gestión, es todo para una administrar. especialidad para Sí, 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 administrar. sí, la administración L- de los servicios de salud es una carrera. Sí, sí, es una carrera, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que formarse, y porque desde la visión del médico, en el caso mío que soy médico, desde la visión del médico asistencialista, a veces no se visualiza el impacto de las acciones como uno la tiene que visualizar cuando está en la gestión. Son Claro, miradas diferentes. Pero hay que hacer escuela. Yo siempre digo que el día que me toque irme del ministerio, lo mejor que puedo hacer es dejar todo un equipo preparado para que el ministerio pueda seguir trabajando normalmente con gente que esté en gestión y que tenga la posibilidad de llevar adelante los proyectos, ¿no? claro. Doctor, ya hace 20 meses que está en la función, en esta gestión de Leandro Esdero. ¿Cómo visualiza en general la salud? Por aquí pasan dirigentes de toda la provincia, funcionarios como usted y dirigentes de la oposición. El otro día hablando con un dirigente de Juan José Castelli me decía de la necesidad de equipamiento de algunos hospitales, en este caso del norte, de Castelli para adentro. Una dura Y realidad ahí. sí, ¿no? Sí, Es una dura realidad que tiene que ver un poco entender que el sistema sanitario, mire, nosotros tenemos que entender que el sistema sanitario chaqueño tiene que ser federal hacia adentro, ¿no? El federalismo hacia adentro es entender que la gente que vive en esos lugares, que no tiene las mismas condiciones ni sociales, ni habitacionales, ni de infraestructura que tenemos los que vivimos en las grandes ciudades, merecen toda nuestra atención. Y hay que tratar de establecer servicios asistenciales en ese lugar. Es duro, pero es un trabajo porque ellos se lo merecen y aparte no solamente se lo merecen, ellos tienen los derechos adquiridos de tener una claro, asistencia sanitaria. Pero cuesta mucho establecer equipos de trabajo que queden en esos lugares. Siempre pongo como ejemplo, fíjese que el médico que está en Sausalito, yo tengo 30 años egresado, fue mi compañero de la facultad mire usted, y él desde que empezó a ejercer la medicina se fue a trabajar a Sausalito qué bueno, y yo lo admiro mucho porque formó su familia y crió sus hijos en ese lugar y los hijos de Miguel Figueredo no tuvieron probablemente las mismas oportunidades que mis hijos. Entonces, verdaderamente hay que admirar a esa gente que sí, tuvo sí, esa sí, capacidad, pero que cada vez es más difícil conseguir Miguel Figueredo para esos totalmente, lugares, ¿no? totalmente. Precisamente de este tema quería hablar con usted porque hay una suerte de reclamo de los residentes. ¿Qué está pasando con los residentes? Bueno, es parte de las cosas que se normalizan y no se aclaran, ¿no? En el año 2002, la provincia del Chaco este, eh, o sea, crea una ley que regula las residencias. Y lo digo con mucho conocimiento de causa porque en ese momento mi función no era solamente asistencial, sino que también trabajaba en la parte de docencia. Hay que entender que la residencia es una formación después que uno se recibe, es una especialización. Especialización. Por lo tanto, las residencias son becas de capacitación donde el Estado invierte, donde se retribuye el trabajo, porque al tener partes teóricas y mucho trabajo práctico, los hospitales que tienen residentes son hospitales de escuela, pero son los hospitales que la gente quiere ir, porque para nosotros los residentes, y yo fui residente, eh, debe ser una de las experiencias más gratificantes que tiene uno en la vida, pero es muy desgastante. Claro, Y la gente se siente muy contenida por los residentes. Entonces, esa ley establecía que había una contraprestación a la formación que era un año posterior a la salida de la residencia, donde determinaba que el residente podía, o sea, no es que podía, debía devolver como un año en un lugar donde el sistema lo necesite. eso dice la ley. Eso dice la ley. Posteriormente, cuando se reglamenta la ley en el 2003,
se deja establecido que si un residente que tiene la posibilidad, después de terminar su residencia, de seguir una capacitación fuera de la provincia, puede ir sin necesidad de cumplir ese cuarto año, el cuarto año de su residencia, que no es el cuarto año de la residencia, sino el cuarto año de contraprestación, vendría a ser, pero al volver de su capacitación tiene que quedarse un año más dentro del sistema como retribución al esfuerzo de todos los chaqueños. Sí, sí. Y eso ocurre normalmente con muchos médicos principalmente. Nosotros tenemos en este momento cirujanos que hicieron la residencia de cirugía aquí y que después de salir de su residencia de cirugía se fueron a capacitarse 3 o 4 años más y hoy están trabajando en el sistema como parte del compromiso que adquirieron el día que aceptaron el cargo de residente, porque es un compromiso firmado, está establecido por ley que uno debe firmar el compromiso. Y ahí hay que tener en claro que la ley establece, en el año 2014, lo faculta al Ministerio la posibilidad de que, terminado el año de contraprestación de servicios, puedan pasar a planta, siempre y cuando las condiciones se den. Pero también vuelve a repetir lo mismo, que es donde el sistema lo necesita. Y cuando, volviendo un poco al diálogo inicial, las necesidades a veces están en lugares de difícil accesibilidad, en lugares que, o sea, nuestros comprovincianos nos necesitan en Campo Largo, nos necesitan en Charata, nos necesitan en Pampa del Indio, nos necesitan en el impenetrable. Lo que el ministerio hizo en este momento es respetar la ley y respetar la atribución que tiene el ministerio de definir los lugares donde pueden ejercer su cuarto año, ¿no? Donde pueden ir a trabajar su cuarto año. Sí, creo que la dificultad está, desde mi punto de vista, por lo que vi, por el reclamo de estos residentes, en que ellos cuando ingresaron no le dijeron esto. Ellos firmaron un papel donde aceptaban las condiciones de la residencia. O sea, ningún adulto Pero responsable que firma un papel no sabe lo que está firmando. el papel dice que pueden Sí, ir, en el que cuarto año ustedes lo pueden mandar a cualquier lado. la ley dice eso. No, una cosa es la ley. Sí, sí. Esto es lo que le estoy explicando. Sí, sí. Para mí, la ley está perfectamente redactada, está perfectamente formalizada. El residente, cuando firmó Se le lo que explica esta firmó, situación, sí, sí, sí. bueno, lo que dicen ellos es que no. Bueno, hay que... mire, yo creo que uno tiene que ser claro. Nosotros no queremos perder ningún ex residente especializado. Ahora, ¿de quiénes son las necesidades? ¿Qué necesidades vamos a Sí, contemplar? sí, de la población. Sí, De la sí, población. sí, totalmente. Entonces, Yo ellos... entiendo y estoy de acuerdo con la ley, ¿eh? Sí, sí, yo El también. tema es que creo que eso hay que dejarlo establecido al momento del ingreso, Eso está no establecido. cuando se están por ir. No, no, está establecido. Lo que pasó es que años anteriores el ministerio no utilizaba esas atribuciones y terminaba dejando a los residentes. Entonces se normalizó como que yo Claro, decido dónde quiero ir. claro. Entonces, por ejemplo, hay residentes que el año pasado decidieron irse al interior, a pedido nuestro y por voluntad de ellos. Bueno, nosotros contemplamos esa posibilidad. Este año creo que las necesidades, al ir ampliando la cobertura asistencial, porque es lo que vinimos haciendo en el último año, porque si creemos que los problemas solamente asistenciales y sanitarios se van a solucionar en los grandes hospitales, estamos mirando la realidad por el ojo de la cerradura, como siempre digo. Sí. Mire, yo le describo el sistema de esta manera. El sistema sanitario tiene una pirámide de necesidades con una base de sustentación muy amplia, muy grande, y el vértice está dado por la alta complejidad, que son la resolución que hacen los grandes hospitales. Si nosotros somos capaces de frenar la base, el vértice cada vez va a ser, la pirámide cada vez va a ser más alta y el vértice cada vez va a ser menor. Pero si nosotros destinamos todos los recursos profesionales y recursos humanos a las grandes complejidades, probablemente nunca vamos a poder, cada vez la pirámide va a ser más baja, con una base de sustentación de necesidades muy amplia y una capacidad de resolución muy baja. Entonces, también esa mirada es la que tenemos que tener, porque yo como médico que trabajé en el interior, yo tenía pacientes
míos que venían desde Tacopozo a Resistencia solamente a sacarse sangre. Y eso significaba que salían de Tacopozo un día a la tarde, se quedaban en Saespeña durante la noche esperando que a la madrugada salga una ambulancia para traerlo a Resistencia. Llegaban a las 7, 8 de la mañana, a las 8:30 ya estaban desocupados. Y de ahí tenían que esperar que la ambulancia vuelva a las 2, a las 3 de la tarde. Llegaban a Saespeña a las 4, 5 de la tarde y de ahí tenían que buscar cómo hacer para volver a Tacopozo. Tremendo. Y solamente para sacarse un análisis de sangre. Eso no es accesibilidad. Eso tampoco es justo. Ahora en Saespeña no hay nadie que le saque sangre. No, no, porque los estudios de complejidad solamente se hacían en ese momento aquí. Hoy ya se hacen en Saespeña. Desde hace más o menos 10 años nosotros logramos revertir esa situación. Y la idea es que cada vez se Claro, revierta más y que cada vez la accesibilidad quede más cerca del domicilio. Porque cuando uno traslada a un paciente, por ejemplo, traslada no solamente el paciente con su enfermedad, traslada a una familia con su angustia, con su desesperación, con una realidad claro, social. Eh, si yo le pudiese solucionar todos los problemas a la gente lo más cerca de su casa posible, y la calidad de vida de esa gente mejora, ¿eh? totalmente, totalmente. En cuanto a esto, precisamente me refería cuando le decía hace 20 meses que está en la gestión, ¿qué está faltando en el interior en cuanto a tener una optimización de los servicios? Mire, nosotros tenemos una realidad que no escapa a la provincia del Chaco porque es una conversación que siempre la tenemos a nivel nacional cuando nos reunimos los ministros de todas las provincias. Sí, También he hablado con gente de otros países. Es que es cada vez más difícil establecer principalmente profesionales médicos en determinados lugares y que cada vez es más difícil conseguir determinadas especialidades. Eh, Pediatras, por ejemplo, en toda la Argentina faltan y tiene que ver un poco, lo discutíamos el otro día en una reunión del Consejo Federal de Inversiones cuando pensábamos qué proyecto de salud queremos para el futuro. Yo creo que hay que ser muy claro, las especialidades que más necesitamos, pediatras, médicos generalistas, médicos clínicos, son las que el sistema peor paga. El sistema privilegia los superespecialistas sobre las especialidades que más necesitan, porque son las que te van a frenar la demanda en la base de la pirámide. claro, Entonces, si nosotros lo logramos revertir y inicialmente desde el punto de vista económico, eh, le decimos a los chicos que egresan de las carreras de grado de que no vale la pena que hagan lo que nosotros necesitamos. Entonces, como yo siempre digo que es una gran contradicción que tiene, porque hay especialidades que tienen trabajan en lugares muy cómodos, muy amenos, ganan muy bien, tienen una calidad de vida muy buena y no son las que más necesita el sistema, sino la que el sistema menos necesita. Entonces, si yo no voy a tener una mirada específica por donde diga que, adelante, mire, voy a ser claro, si yo quiero que un pediatra gane lo mismo que un oftalmólogo, tengo que pagarle al pediatra, porque el pediatra la única posibilidad de ganar con un oftalmólogo es atendiendo una cantidad de pacientes que no puede atender. Entonces yo tengo que mejorar la retribución hacia esas especialidades. Nosotros intentamos el año pasado y en algunos casos logramos doblar la apuesta. Los médicos de esas especialidades que decidían ir a la región más crítica de la provincia ganan el doble que si estuviesen claro. en las grandes ciudades. Eh, pero, ¿Y qué éxito tuvieron? y en algunos lugares logramos establecer médicos, donde no había, pero también las nuevas generaciones de profesionales tienen diferentes expectativas. Y no quiere decir que ellos estén equivocados y nosotros estemos acertados, sino que quiere decir que son realidades distintas. Cuando yo me recibí, a mí me movilizaba una cosa que a los egresados nuevos no Mm, los moviliza. Y lo digo con conocimiento porque yo soy docente de los últimos años de la carrera de medicina de la UNCAU y mis alumnos tienen expectativas diferentes a las mías. claro. Y si yo no entiendo que ellos no son igual a mí y sigo creyendo que la misma receta va a traer buenos resultados, seguramente me voy a seguir equivocando. Tenemos que ir hacia un proceso de transición donde cada vez
seamos más inteligentes a la hora de prestar soluciones. La pandemia nos mostró que no solamente los profesionales médicos son capaces de contener una demanda muy alta de la población. Hay que mirar con objetividad lo que pasó en la pandemia. Nosotros, mucho de la contención que tuvo la población lo hicieron profesionales no médicos, enfermeros, por ejemplo. Y, nos, y podemos objetar, podemos discutir, pero salimos adelante. Sí. Salimos adelante. Yo nunca emito un juicio crítico despectivo a la salida de la pandemia porque hicimos lo que pudimos con lo que tuvimos. Y En sabiendo, el caso del Chaco se logró, por ejemplo, esa sala del hospital que quedó. se logró tener un sistema de 0800 que se comunicaba todos los días con los pacientes para ver si después de la evaluación telefónica necesitaba una evaluación presencial. Y Eso no es. se lograron respiradores. Se logró que mucha gente detectar las complicaciones del COVID a tiempo, se logró que mucha gente que transitó el COVID con mucho más tranquilidad y sin complicaciones, se sientan acompañados en su domicilio. Y eso lo logró el sistema sanitario. Así es. Entonces, yo creo que tenemos que ir. Fíjese, le voy a pasar un dato. Perdone que me extienda, No, pero no, la no, no, verdad no me que interesa. los obstétricos, que son una profesión no médica, tienen la capacidad de resolver el 90% de los embarazos normales. Y nosotros, aumentando la cantidad de obstétricas en territorio, logramos en el 2024 duplicar la cantidad de PAP en la provincia. Duplicar la cantidad de muestras de Papa Nicolau, que es el examen que se hace en el cuello cervical para detectar el cáncer del cuello Sí, sí. uterino, es duplicar la oportunidad de mujeres chaqueñas, donde la primer causa de muerte oncológica en mujer en edad fértil en el Chaco es el cáncer del cuello uterino. Entonces, y no fueron médicos los que hicieron eso, fueron obstétricos. Y hoy en día lo que nació como una necesidad se termina institucionalizando. Nadie duda el rol que cumple una obstétrica dentro del sistema sanitario. Y por supuesto, hay casos que no lo pueden atender y lo tienen que atender los médicos. Sí, pero son los menos. Claro. Y una obstétrica que trabaje en forma adecuada en tiempo y en forma después es capaz de detectar un embarazo de alto riesgo que requiere una atención diferente a la que ellos le puedan brindar. Entonces, creo que la discusión y el trabajo social que hay que hacer es entender que las soluciones de los problemas sanitarios no pasan por la exclusividad de una profesión, pasan por múltiples profesiones. Totalmente. Yo creo que en el futuro y en muchos países se está avanzando en entregarle más herramientas a los enfermeros, del nacimiento de nuevas carreras que sean capaces de trabajar en las necesidades actuales. Y en eso hay que reformular hasta las carreras de profesionalización. Nosotros pedimos en los confederados de salud, donde están todos los ministros de salud, tener una participación o una escucha activa a la hora de diseñar cuál es el futuro médico que necesitamos, el futuro enfermero que necesitamos, Claro. el futuro técnico en emergencia que necesitamos. Porque si creemos que las soluciones pasan por muy pocas profesiones, nos va a llevar a lo que nos toca enfrentar hoy. Es que la gente primero tiene necesidades que no podemos cubrir y que la gente exija cosas que no podemos cumplir. Porque cuando yo me voy al interior y en algunas localidades, en Miraflores hace menos de un mes, 2 médicos jóvenes renunciaron al trabajo. Porque tienen otras expectativas. No quiere decir que ni sean buenos Claro. ni malos. Sí, sí. Y si yo tuviese hoy 2 médicos que quieran ir a vivir a Miraflores para reemplazar los que se fueron, ninguno dudaría en poder contratarlo. Lo que pasa es que es difícil conseguir gente que vaya a instalarse. El hospital de Nueva Pompeya tiene 2 médicos en este momento y los 2 médicos tienen más de 50 años. El Sausalito tiene 3 médicos y 2 de ellos tienen más de 25 años de servicio. Y el tercero tiene más de 20 años de servicio. Yo tengo que pensar que dentro de 5 años voy a necesitar gente que se establezca en esos lugares porque o Totalmente. encontrar una alternativa que le dé soluciones a la gente
o encontrar una Sí, alternativa que sí, le sí, dé sí, sí. soluciones a la gente. Usted hizo mención recién que es profesor en la Universidad del Chaco Austral y los profesionales que salen de ahí, no se quedan en el interior, no van para el interior, no Sí, son del muchos, interior. muchos, muchos. Nosotros muchos de los... Mire, hay una dinámica que se está modificando a partir del ambiente, del cambio de ambiente. Muchos residentes del sistema de residencia actual son egresados de la UNCAU. Ah, mire usted. Eh, Nosotros logramos, por ejemplo, este año pasó algo muy particular que nosotros no nos atribuimos que sea un mérito nuestro. Yo como ministro no me atribuyo ese mérito. Pero el hospital pediátrico este año no tiene egresados especialistas en pediatría, pero tiene 14 ingresantes nuevos. O sea, de la nada a 14 no es mérito nuestro, para nada. Es algo que se está modificando y en eso que se está modificando tiene mucho que ver la gente que trabaja dentro del hospital pediátrico. Porque los chicos que eligen ser pediatría es porque alguien los sedujo, eh, les gustó el trato, les gustó el ambiente de trabajo como para tomar la decisión de iniciar un camino que no es fácil ser pediatra, ¿eh? Yo no soy pediatra, Me imagino. tengo hijos chicos, todos nosotros sabemos que cuando un hijo está enfermo nos No, es preocupamos, tremendo. es tremendo y fíjese también cómo las nuevas tecnologías tienen que ir de la mano. Muchos de nosotros con hijos chicos a las 11 de la noche, cuando tiene fiebre, lo llamamos al pediatra. Y el pediatra no gana por esa llamada telefónica. No está cobrando por una llamada Claro. telefónica. Pero nos está atendiendo y nos está conteniendo a lo mejor hasta el otro día de la mañana que lo puede ver Sí, presencialmente. sí, sí, sí. Si eso se hace en la medicina privada, ¿por qué no lo podemos hacer en la medicina pública? Usted sabe que hablando, tuve una experiencia circunstancial, me fui a operar a Buenos Aires de una hernia umbilical. Y me iba a operar acá y ocurrieron diversas circunstancias y yo tenía que viajar y digo, no, bueno, si ya tengo que estar en Buenos Aires, voy a Buenos Aires. Por una cuestión de cercanía, nada del otro mundo, me voy y hago una consulta en el Garrahan. Ajá, Bueno, desde la persona que le abre la puerta hasta el médico que lo atiende, las secretarias, las enfermeras, una atención impresionante, una calidez, una manera de tratar y de contener. El paciente, lo mío era una cuestión que yo entraba a la mañana y salía a la tarde, sí, no sí. había ningún problema. Como es un hospital escuela, eh, vinieron a verme mientras me diagnosticaba y cuando me iba a operar y todo, el especialista entró un curso. Se mataban de risa todos, porque nadie va al Garrahan a operarse de una hernia. Claro. Ahí hay cuestiones muy complejas, y más que nada cardiológicas, ese tipo de cosas. Y entonces me dice el especialista, lo van a operar ellos, ¿eh? Así que ya entre a mirarlo, quieren eso. Bueno, todos se mataban de risa, qué sé yo, bueno, ¿sabe cómo es esto? Sí, le digo, más o menos, me dijo mi médico allá en el Chaco. Sí, dice, lo vamos a operar a la 1 de la tarde, me dice. Pues no tenemos lugar a la mañana, o si no se iba a la tarde. Y lo voy a dejar hasta el otro día a las 9 de la mañana. Perfecto. Me voy el día a operar, me dijo venga a las 11 de la mañana, fui y me preparan todo. El camillero que me viene a buscar, me avisan por teléfono que va a venir Juancito Pérez a buscarme, que es el camillero. El camillero me pone a hablar y me dice, ¿usted dónde es? ¿Del Chaco? Y dice, yo soy correntino. Y bueno, nos ponemos a hablar. Pero una calidez el tipo bárbaro. Me reciben en la parte de donde ponen ¿cómo se llama? Toda la parte cuando la somnolencia, Ah, sí, sí, el preanestésico. Sí, sí, el preanestesia. Viene el director. Yo soy el director, encantado, ¿a qué se dedica usted? Ta, ta. Bueno, y si va a venir una enfermera, le va a poner una anestesia, va a ser así acá, me explica todo. Cuando yo vuelvo, le digo al director de un sanatorio,
Che, ¿qué pasa? ¿Vos sabés lo que fue la atención que me dieron? Le digo, ¿por qué no se puede hacer esto acá? Y me cuenta una de las realidades que me dijo usted en el medio de toda esta conversación. Me dice, esa práctica que te hicieron a vos y por la obra social que vos tenés en Buenos Aires, la cobran 200.000 pesos y acá la cobramos 70. Entonces ellos tienen un plus de dinero que pueden capacitar desde el policía que te abrió la puerta, del tipo de seguridad que te abrió la puerta, hasta el camillero y hasta cualquiera. Acá no podemos, estamos con el dinero muy acotado. Por eso esto que me decía usted, de pagar el doble a los que van al interior, es una práctica que habría que por ahí aumentarla. Sí, sí, nosotros creemos de que, a ver, yo vivo, digo vivo, ahora vivo en Resistencia, Sí, pero mi familia está establecida en Sespeña. Y siempre digo, no es lo mismo Resistencia que Sespeña, no es lo mismo Sespeña que Castelli, no es lo mismo Castelli que Nueva Pompeya o Tres Isletas. sí, sí. Entonces yo creo que hay que ir a una modificación donde nosotros empecemos a establecer cuáles son las prioridades y las zonas más críticas, y empezar a buscar estímulos. Entonces, por ejemplo, con muchos intendentes, nosotros ahora estamos llevando profesionales a muchas localidades y con muchos intendentes tratamos de trabajar en que el pueblo seduzca a los que van a lo mejor por un año para que se sigan quedando y brindarle condiciones Claro. para que puedan estar. Entonces mañana nosotros vamos a Las Breñas y vamos el gobernador va a visitar la refacción nueva que se hizo, a nuevo que se hizo de la casa llamada de los residentes. Ah, qué bien. ¿Por qué? Porque si yo pretendo, si nosotros pretendemos que los chicos vayan a hacer una residencia de medicina general, que ahora este año el Chaco volvió a tomar el camino de la medicina, de la residencia de medicina general que tanta falta nos hace, tengo que buscarle un lugar donde ellos puedan estar cómodamente. Lógico. Y si bien no es una obligación legal, es una obligación moral muchas veces esto. Sí, sí. Entonces, bueno, se hizo todo a nuevo, se equipó nuevo la casa para brindarle un lugar de confort, porque el hecho de que tengan un aire acondicionado donde puedan descansar en sus momentos de descanso, hoy en día no es un lujo. No, en absoluto. Entonces, con muchos intendentes hablamos y les decimos, bueno, si tienen alguna vivienda que podamos poner en condiciones entre todos, eh, vamos a ofrecerle para la gente que se quiere establecer. Eh, aparte, el interior es lindo, ¿eh? Sí. Hay Este, localidades muy lindas. yo no soy originario de Saspeña Ah, no. y yo soy saspeñense por elección, digo. Saspeña a mí me dio mi familia, me dio mi casa, viven mis hijos. O sea, para mí creo que yo me haya quedado en Saspeña y que quiera volver hoy a Saspeña, fruto de lo que Saspeña me brindó a mí. Claro. Entonces, siempre digo que cuando uno trabaja en una localidad, eh, siempre le digo a los profesionales, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer en el lugar que estamos, no me fallan a mí como ministro o a una gestión. Le está fallando a la gente que te dio la Claro. capacidad de tener una casa, una familia, de que tus hijos tengan un ambiente social. Entonces hay que tener un poco la mirada. Y yo creo que el trato que usted cuenta lo podemos hacer nosotros. Lo podemos hacer a partir de pensar que la persona que viene a vernos a un establecimiento de salud no viene porque solamente quiere molestarnos, viene porque tiene una necesidad. Y la Tiene una necesidad, angustia. bueno, ahí va. Y la necesidad no solamente es física, ¿eh? Por eso es que el buen trato y la escucha a veces son tan sanadores Sí, sí, sí. como un medicamento. Usted puede ir a una consulta y a lo mejor sale sin ninguna receta, sin ningún medicamento, pero sale más contento y más contenido porque la gente se angustia frente a lo que le parece extraño, que para nosotros puede llegar a ser un proceso normal. Sí, sí, Entonces, pero si no le explicamos a la gente esa situación, la angustia se acrecienta y la demanda se acrecienta. totalmente. ¿Entiendes? Entonces, yo le cuento una anécdota. Eh, uno de los maestros que uno tuvo en la vida es
es el doctor Iliovich. Ah, mire, Y Ernesto, lo digo cariñosamente, siempre, la primera vez que yo tuve contacto con él formándome, me dijo una cosa que no me voy a olvidar nunca. Me dijo, el día que vos estés frente a un paciente, lo primero que tenés que hacer es decirle quién sos, cómo te llamás y pasarle la mano. Eso te va a llenar la consulta, porque el paciente se siente respetado y se siente preguntarle cómo es su nombre, conocer cómo es su vida. eh, y la verdad que eso cambia mucho, allana el camino, allana el camino y cambia mucho la relación entre el paciente y el médico. Por eso totalmente. yo siempre recalco que para él habrá sido una cosa normal, para mí fue algo que me cambió enormemente la perspectiva de la atención médica, ¿no? Pero bueno, los médicos y los profesionales también tenemos una historia, tenemos una familia detrás Claro, y que muchas veces tenemos momentos que son duros, personales y que sí, bueno, sí, por ahí también nos hace reaccionar mal. por supuesto. Pero bueno, somos seres humanos, ¿no? Así es. Doctor Sergio Rodríguez, la verdad le agradezco mucho la visita, la conversación, pero no puedo dejar de preguntarle un tema que está en este momento en toda la prensa nacional e internacional, que es el tema de la droguería suizo-argentina. ¿La provincia del Chaco le está comprando a Suizo-Argentina? Yo creo que no. Nosotros tomamos ciertas medidas el año pasado cuando asumimos la gestión, no teníamos nada de medicamentos y hicimos muchísimas compras. El gobierno de la provincia del Chaco invirtió muchísimo, no es un gasto, es una inversión. Sí, Invirtió muchísimo dinero. Fuimos el ministerio que más gasto probablemente o inversión hizo en cuanto a insumos. Y lo que primero que hicimos fue abrir la cartera de proveedores, como decimos nosotros. Hablamos con todo el mundo que quería trabajar con nosotros, contándole cuál era nuestra realidad y cuál era el objetivo. Yo que tenga presente, no sé si hay algunos procesos donde haya participado, porque son tantos los procesos licitatorios, no tengo en claro si participó o no la droguería esta en cuestión Suiza-Argentina. Pero es una droguería emblemática, tiene muchísimos años. sí, más de 100 años. A ver, usted está en los medios nacionales lo que pasó con HLB Pharma. HLB Pharma era proveedora y en forma indirecta porque las productoras de medicamentos siempre tienen droguerías que venden. Sí, sí, Entonces nosotros teníamos droguerías que vendían productos de HLB Pharma. Por lo tanto, era un cliente, nosotros éramos clientes de esa producción, si se quiere. Tuvimos la suerte que el lote de fentanilo que fue objetado y que estaba sí. contaminado y que tuvo tantas desgracias para la gente, No no vino fue el Chaco. distribuido al Chaco, sino que estuvo distribuido en otras provincias. Porque los lotes son muchos y a Sí, veces sí, uno no compra todo un lote, ¿no? sí, sí. Pero sí había productos de HLB Pharma y se sacaron de circulación, se guardaron y muchos fueron las mismas droguerías que vendieron, nos pidieron que se los devuelvan porque ellos van a ir a buscar la forma de resarcirnos Claro, económicamente claro. con nuevos productos y es un trabajo enorme. Entonces, la verdad no tengo en claro, le soy absolutamente sincero, pero yo no lo tengo en mente a Suizo Argentino como una de las proveedoras de insumos en la provincia del Chaco. ¿Eh? Bien. Le agradezco mucho, ¿eh? No, le agradecido a usted y la verdad que le agradezco mucho por su tiempo, No, al porque contrario. a veces es bueno que nosotros intentemos que la sociedad entienda cuál es la Por supuesto, situación por que nos supuesto. toca enfrentar. A disposición para lo que tenga que informar, ¿eh? El doctor Sergio